Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto, un placer, queridos amigos de Antena Global, Medio Digital. Ya estamos en contacto con el señor economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador. Ya comparte con nosotros, hemos establecido el contacto. Ojalá que tengamos suerte por de los cortes de la comunicación. Bueno, economista Rafael Correa, qué gusto para nosotros, eso es un placer inmenso, altísimo honor mantener esta charla con usted. Es un gusto. Buenos días, lo saluda Milton Elías para la gente de Manabí y por supuesto para el país entero. Buenos días. Buenos días, Milton. Muchas gracias por esta oportunidad. Siempre es una alegría poder comunicarme con Manabí, provincia a la que quiero tanto, y con la patria entera, ¿no? Y como tú bien dices, ojalá no se vaya la señal de internet, la comunicación telefónica, porque cada vez que hay una entrevista a mí algo pasa. Así es, así es. Nos ponemos nerviosos, ese tema realmente nos mantiene nerviosos. Economista, bueno, voy a tener que cambiar un poquito el libreto de mi conversación porque se presentaron pues en las últimas horas el tema de los allanamientos, en la coyuntura política nacional, por supuesto. Ahora la pregunta es, economista, ¿qué opina usted? ¿Estos allanamientos son sinceros? ¿Son realmente, buscan justicia? ¿O es un show que se está armando, unos buscando protagonismo político y otros buscando impunidad de economistas? Diana Salazar es una corrupta, está ahí para encubrir a Moreno y para perseguirnos a nosotros. Y todo lo que hace no da puntada sin hilo, es preparando su futuro político. Entonces, si ahora mete preso a Bucarán, revise julio 10 del 2017, mandó un tweet en el aeropuerto antes de ir a Bélgica, venir a Bélgica, denuncié el pacto con Bucarán. Lo denunció Glass, por eso lo persiguieron, lo metieron preso y robaron la vicepresidencia. Esto era un secreto a voces. ¿Y por qué tiene los hospitales Bucarán? Que él se fue a mano armada y se lo llevó. Se lo dio a María Paula Romo, que sale al lado de la fiscal, se lo dio Moreno. Entonces sí, esto tiene mucho de show, cálculo político para decir que no fue a los correístas solamente que persiguieron, sino a todos los corruptos, y así van tratando de limpiar la imagen del gobierno y sobre todo de Diana Salazar, que la tienen como ficha electoral. Pero ¿hasta qué punto esto está calando en la colectividad ecuatoriana economista? Como que la gente ya no come ese tipo de cuento. ¿Cómo percibe usted? Bueno, Diana Salazar no tiene ninguna credibilidad, el gobierno tampoco, buscará pues de qué hablar, pero le insisto, ¿no? Aquí, o sea, están haciendo una parafernalia, pero la pregunta de fondo es cómo los Bucarán tenían esos hospitales. Y no solo los Bucarán, vaya a ver cómo le repartieron hospitales, Agencia Nacional de Tránsito, Ban Ecuador, asambleístas corruptos de Manabí, todos traicionaron excepto Lexi Lord, y a todos los compraron. O sea, no es que traicionaron diciendo Moreno tiene razón y Correa no, no, no. A ver, me da los hospitales de Chones o me da los espacios deportivos aquí, me da el hospital de Manta, y así compraron las conciencias de los asambleístas. Entonces, esto viene desde arriba, y Diana Salazar no va a investigar eso porque es show. Porque si quisiera investigar, ¿cómo se imagina usted que no haya abierto hasta ahora la cuenta secreta de Moreno? 100 raya 4 raya 10 71 378 Balboa Ban Panamá, ¿no? Que ya reconoció Moreno que existe, pero dijo que era de su hermano. ¿Cómo va a ser de su hermano si se llama In Investment? Ina, Cristina, Karina, Irina, las tres hijas de Moreno, que vaya con ese idiotez a otro lado. ¿Cómo es posible que en febrero de 2019 se sepa la cuenta secreta? El corrupto es Moreno, siempre lo fue. Imagínense si a mí me hubieran descubierto una cuenta secreta a nombre de mis hijas. Se sabe desde febrero del 2019 y Diana Salazar no ha abierto la cuenta. Entonces que no venga a tratar de lanzar cortina de humo. Diana Salazar es una corrupta, así que muchísimo cuidado con ella. Economista, y en la peor de sus pesadillas imaginó ver a su país retaseado en parcelas. Es como una época cuando nuestro Ecuador era un pilo de haciendas. ¿Usted se imaginó su peor de sus pesadillas ver a su país de esta forma? Jamás, jamás. Estuve revisando ese discurso porque me lo enviaron, no lo tenía. Y ahí lo digo, ¿no? Hay que defender la patria para no volver al pasado. Estoy seguro que vencimos a la oposición en las elecciones del 2 de abril, no estoy seguro si venció la Revolución Ciudadana, ya evidenciando la traición que se estaba cocinando. Denunciaba los casos como Bucarán de reparto, pero decía, hay que defender la patria para que el pasado no vuelva, ¿no? Jamás, ni mis peores pesadillas, me imaginé algo así. Esto me tiene, en verdad, destrozar el alma. Para mí, mi país es mi proyecto vital, pero no para ganar las próximas elecciones, para sacarlo de su desarrollo. Llevamos 200 años de su desarrollo,
200 años que no hemos podido superar la pobreza. Empezamos como repúblicas independientes casi al mismo tiempo que Estados Unidos. ¿Cómo puede creer que Estados Unidos sea el país más exitoso en la historia de la humanidad y nosotros sigamos en su desarrollo? Eso es lo que tienen que plantearse los políticos. Y la solución son, entre otras cosas, son políticas a largo plazo, pero esto vienen a destruir todo. Y ni siquiera a reemplazarlo con algo nuevo, mejor. No, a no hacer nada. 3 años han pasado solo borrando los logos de la Revolución Ciudadana y hemos hecho tantas obras que no acaban ni siquiera de borrar los logos, ¿no? Entonces, ni en peores pesadillas, usted tiene razón, y yo sí tengo destrozada el alma porque mi país es mi proyecto vital. O sea, yo tengo 3 proyectos vitales: mi país, mi familia y mi Dios. Y mi país me lo han destrozado. Sí. Economista, en el tema de la pandemia, ya que abordamos el tema de la pandemia, porque todo está concatenado, el tema de la pandemia, el tema del reparto, como usted dice, del país como botín entre piratas y el tema también del manejo de la economía. En el tema de la pandemia, economista, usted como expresidente constitucional de la República del Ecuador, ¿cómo debió ser manejado este tema de la pandemia? Le pongo un ejemplo primero representativo para después ir a cosas más técnicas. 16 de abril del 2016. Terremoto de casi 8 en la escala Richter, epicentro Pedernales, en pocos segundos, tuvimos más de 600 muertos. ¿A qué fallecido le faltó un entierro digno, le faltó identificación, le faltó un ataúd? Pero ni siquiera pudieron hacer eso con la pandemia. Los muertos en las calles de Guayaquil no los recogían y decían que no eran ataúdes, no habían ataúdes, y que los patricios guayaquileños dieron cartones para que los pobres entierren a sus seres queridos con cartón. Imagínense qué insulto. Eso dio la vuelta al mundo. Yo lo vi aquí en Bélgica. Cuánta indignación y cuánta tristeza daba todo aquello. Pero eso demuestra el grado de incapacidad y de indolencia, porque además, en estado de excepción, usted puede requisar cualquier empresa. Primero que si había ataúdes a nivel nacional, si se preocupaban de reunir ataúdes, pero suponiendo que no existieran ataúdes, que nosotros sí los encontramos más de 600 en pocas horas. Pero en estado de excepción, ustedes pueden requisar las empresas, es como una guerra. Si necesito balas para defender la patria, para que no maten a mis soldados, no es que voy a la fábrica de ollas, oiga, no sea malito, ¿cuánto me cobra si en lugar de producir ollas produce balas? No, usted me produce balas y después veo cómo y cuándo le pago, si es que le pago. Te pudieron ir a una fábrica de muebles y decir, usted me produce ataúd y después vamos a ver cómo arreglamos. No hicieron nada. Que los cadáveres estén en las calles, que a los pobres se los entierre con cartones. O sea, es una indolencia y una negligencia ya criminal, ¿no? Pero bueno, nos ha tomado la peor crisis para mí de la historia del país con el peor gobierno de la historia. Estamos cosechando lo que se sembró 3 años. Por destruir a Correa, protegieron a un inepto traidor. Si alguien es traidor, no tiene principio. Hay un pasito para ser corrupto. También hay mucha maldad, ¿no? Entonces, un tipo malo, corrupto, inepto, ¿no? Desinstitucionalizó, destrozó al Estado, pero lo protegieron, lo cubrieron para destruir a Correa y sobre todo los grandes medios de comunicación que aquí tienen una responsabilidad histórica. Entonces nos encuentra esta pandemia sin gobierno, con un Estado desmantelado, que con el 7 veces sí se lo repartieron cual botín entre piratas, como usted dijo. Mire quién está en la Corte Constitucional, Consejo Electoral, Consejo de Judicatura, Superintendencia, Fiscalía. O sea, Diana Salazar es inepta. Contraloría y obviamente Asamblea Nacional, y tardo es un mediocre total, tenemos la peor asamblea de la historia del país. Entonces nos encuentra sin gobierno, un Estado hecho pedazos y un sistema de salud destrozado por el neoliberalismo. Dijeron, prohibido olvidar, manavitas queridos, dijeron que hacer hospitales de 500 camas era demagogia. Seguramente por eso todavía no ponen a operar, porque el hospital de especialidades de Puerto Viejo para 500 camas solo tienen funcionando 120. Esto es irresponsable. Dijeron que era suficiente la medicina telemática. Redujeron presupuesto a la salud. Votaron miles de funcionarios de salud, entre ellos médicos, enfermeras, técnicos de salud. Acabaron el convenio con Cuba. 400 médicos cubanos regresaron en diciembre a Cuba, los votaron. Y entre ellos más de 70 epidemiólogos que hubiesen sido tan necesarios en esta epidemia precisamente. Y por último, se habían repartido los hospitales. La fórmula del desastre, para que no tengamos capacidad de reacción. Y además, los hospitales sin equipar, sin respiradores, no es que supieron de la pandemia. Bueno, recontrata doctores, dijeron que no había plata y pagaron $1.200 millones en deuda externa en marzo. Es negligencia criminal. Y como si esto fuera poco, Milton, no los quiero desanimar, pero sí quiero hacerles ver la realidad. Ya la economía estaba despedazada, y no por el virus, no por la caída del precio del petróleo, por supuesto que eso es muy grave. Ya en el 2019 decrecimos con petróleo a $55 y sin virus. Pero mientras nosotros decrecíamos, mientras el tendero en la esquina vendía menos, mientras el joven graduado no encontraba trabajo,
mientras la gente tenía menos negocios, los banqueros rompían récord en utilidades. Solo el Banco Guayaquil de Lazo ganó cerca de 70 millones de dólares. Fidel Vegas, dueño del Amazonas, con Pinche de Moreno, con sus 3 bancos, Rumiñahui, Diners y Banco de Pichincha, ganó más de 200 millones de dólares y lo mandaron fuera del país. ¿Cómo pueden creer ustedes que crezca la economía y estos rompan récord en utilidades? Entonces nos encontró sin gobierno, sin Estado, un sistema de salud destrozado y una economía destrozada. El peor de los mundos para la peor emergencia de la historia. Además que reaccionaron terriblemente mal, ¿no? 16 de marzo declararon estado de emergencia cuando ya se sabía la pandemia desde diciembre en Wuhan, China. No contrataron respiradores, no se prepararon nada. Ordenaron aislamiento sin apoyo, con alimentación, con una logística para llevar víveres a las casas. El que se gana el pan día a día, ¿cómo se puede quedar en la casa y que se muera de hambre su familia, ¿no? La manera de enfrentar la pandemia era prueba, aislamiento y pruebas y más pruebas. Dijeron que venían 2 millones de pruebas, era mentira. Y como le decía, no equiparon los hospitales, dijeron que faltaba plata y pagaron 1.200 millones de deuda. Por eso yo lo dije claramente. Si este gobierno no se va, vamos directo al precipicio. Y si me hubieran hecho caso en octubre, cuando dije, aplican la Constitución de Montecristi, hecha para estos casos graves, crisis política y social, anticipemos elecciones, ya hubiéramos tenido un nuevo gobierno democrático, mucho más creíble y con muchas más capacidades para enfrentar esta crisis. Estamos cosechando lo que sembraron, es decir, impunidad, encubrimiento a un gobierno mediocre, a un gobierno corrupto por hacerle daño a Correa. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Sí. Economista, dos preguntas en una. Desde su punto de vista, un expresidente de la República, un estadista de talla ecuménica, con conocimientos amplios, especialmente en el ámbito económico, ¿cómo debió ser técnicamente el manejo de la crisis en el sentido de el tema de mitigar temas, alimentos, visitas, etcétera, etcétera? Y también ahí mismo un criterio sobre el manejo del tema de Guayaquil, economista. Bueno, como lo hicimos en el terremoto, que al día siguiente teníamos listos cerca de 12.000 kits de alimentos, y a nadie le faltó alimento, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, en lugar de reprimir y darle palo al que incumplía el toque de queda, debieron ser utilizadas para repartir esos alimentos, y eso mantenía la actividad de la economía. ¿Y cómo se financiaba? No le han cobrado 20 centavos los más ricos, a los banqueros que rompieron el récord de utilidades, 600 millones de dólares, no le han cobrado 20 centavos, y le pueden capturar los 600 millones, porque en estado de excepción, lea el estado de excepción en la Constitución, se puede anticipar impuestos. Se le puede anticipar impuestos para los próximos 4 o 5 años y capturar todas las utilidades que han tenido. En el 2016 pusimos un impuesto del 0.9% a las fortunas de más de $1 millón. ¿Cuántos ecuatorianos tienen más de $1 millón? Solo los más ricos entre los ricos. Aquí no han hecho nada. Solo votar empleos públicos, que es la antítesis de lo que se tiene que hacer, porque la regla de oro es proteger empleo privado y público. Pero el gobierno es el primero en poner el mal ejemplo y votar trabajadores en esta crisis, es decir, votarlo a la miseria, votarlo a una tragedia con su familia, que se mueran de hambre. Es realmente criminal. Reducir salarios, cuando eso va a contraer aún más la economía. Están haciendo exactamente lo contrario de lo que se debe hacer. Nadie dice que no hay problema, como en el 2016. Ahora yo creo que son problemas más graves, ¿no? Pero están actuando totalmente al revés. Por ejemplo, se derrumba el precio del petróleo. La economía es como el cuerpo humano, la liquidez, es la sangre, ¿no? Por un lado entra sangre, pues el precio del petróleo, las importaciones petroleras. Por otro lado salen importaciones, salida de capitales por diferentes motivos. Si dejas de entrar sangre, tiene que dejar de salir, o si no, te quedas sin sangre en tu cuerpo y te mueres, te falleces, ¿no? Bueno, aquí se está desangrando la economía nacional porque ya no ingresan divisas por el petróleo y no han puesto ni un simple torniquete. No han aumentado un solo arancel, flexibilizaron el impuesto de salida de divisas, no han controlado salida de dólares y la economía se está desangrando. No hay un plan económico. Esa ley de apoyo humanitario son condiciones del Fondo Monetario y lo que han hecho es lograr la flexibilidad laboral aprovechando la crisis que tanto buscaban y que está con el acuerdo del fondo. La liberación de precios de combustible también es parte del acuerdo del fondo, pero me pueden decir, Manavita, si en octubre casi se caen por liberar el precio de los combustibles, porque eso subió el precio de los combustibles, diciendo que necesitaban plata. Ahora que dicen que necesitan plata, liberan el precio de los combustibles, pero ¿para qué se reduzca el precio de los combustibles? Para perder plata. ¿Quién entiende eso? ¿Sabe cuál es el fondo de esto? Que lo importante era liberar el precio de los combustibles para privatizar la distribución e importación de hidrocarburos.
Eso es lo que van a hacer. Están aprovechando la crisis también para privatizar y entucarnos el neoliberalismo. Sí. Entonces, créame, no es que considero que tengo respuestas para todo, es una crisis muy severa, pero esta gente está haciendo todo al revés porque no está enfrentando la crisis. Está aprovechando para hacer negocios y para imponernos el neoliberalismo y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un par de temas, economista, sobre el tema de la pandemia y entramos de lleno al tema económico. Usted ha mencionado en algunas entrevistas a nivel internacional sobre... Hay países que han dado ejemplos de manejo, por ejemplo, Costa Rica, en donde manejó un epidemiólogo, pero no pues en el caso del Ecuador, que aquí aprovecharon para hacer campaña en media pandemia. Sería importante que nos aclare ese concepto, mi querido economista. Pero creo que tenemos ejemplos también a nivel de Ecuador. Miren la diferencia entre Quito y Guayaquil. Ajá. Porque Quito tuvo la suerte de tener un médico como alcalde. En Guayaquil tuvieron una señora que nunca me ha parecido muy inteligente, ¿no? Y que es fruto del dominio que ha tenido esa ciudad durante décadas, y que dijo que reabrió los espacios públicos, bloqueó el aeropuerto, hizo lo que ha hecho. Y el gobernador, recuerden, dijo que el mayor virus es el miedo, y autorizaron hasta un partido Copa Libertadores. Entonces, eso le demuestra que se pudo manejar de mejor manera las cosas, y no necesariamente siendo médico, ¿no? Pero, o sea, con sentido común. Por ejemplo, en Medellín han manejado muy bien el joven alcalde de Medellín, muy bien la crisis, y no es médico. Entonces, aquí ha habido, como le decía, negligencia criminal. Sí, estamos ante una emergencia planetaria, yo creo la más grave de la humanidad en el último siglo. En el caso de Ecuador creo que la más grave de nuestra historia. Pero el manejo ha sido desastroso. No solo que ha habido incompetencia, ha habido realmente negligencia criminal. Economista, ¿cuán importante hubiese sido, claro, ya le destrozaron el tema de UNASUR, para articular este tipo de pandemias? UNASUR que la acusaron de ser un nido, qué sé yo, ideológico, pero no entendieron el concepto de UNASUR. Sería importante que nos amplíe también, economista, ese concepto. Qué buena pregunta, le agradezco muchísimo. Oiga, la integración va más allá de izquierda o de derecha, pero esta gente es tan miope y el corazón tan lleno de odio que ni eso pudo ver y destrozaron el sueño de Bolívar. ¿Cuánta falta nos hace UNASUR en este momento? Pero mire, gracias a Dios, ya la gente tiene cómo comparar. Ya no somos los 90, donde nos entucaron el neoliberalismo y no había con qué comparar. Nos dijeron que era el fin de la historia, con la caída del muro de Berlín decía ya no hay más alternativa. Ahora sí, ¿cómo comparar? Pues 2007, 2017 y básicamente 2002-2014, la época de oro de América Latina. Y vaya a ver la epidemia, no fue pandemia, pero sí epidemia del 2009, la gripe H1N1. Ecuador fue el primer país de América Latina en reaccionar y el que mejor lo hizo, por si acaso. Hasta regalamos la medicina para atender el virus, el H1N1. Pero en todo caso, se reunió, UNASUR tenía Consejo de Salud, tenía un Instituto de Salud en Río de Janeiro, se reunieron los ministros de salud y tuvimos una estrategia regional entre países para enfrentar la epidemia. Ahora, ¿qué hicieron con la pandemia del coronavirus? Lo que hizo Perú fue movernos tanques a la frontera para que no pasen los ecuatorianos contagiados. ¿Cuánta falta nos hace UNASUR? Y también responsabilidad de estos, pero ya no tengo palabras para, créame, no quiero ser grosero, no quiero escandalizar a la gente que me escucha, pero no tengo palabras para definir a estos irresponsables que ni eso respetaron. El sueño de nuestros libertadores, porque usted ha dicho, nos acusaron de ser un nido, UNASUR un nido de izquierda. UNASUR fue fundado por presidentes como Uribe, como Alan García, continuado como Piñera. Vaya a ver a la Unión Europea, todos los colores que existen ahí, pero saben que la Unión va más allá de ideología. Ni eso han podido entender los mediocres que hoy gobiernan ciertos países de América Latina. Economista, y para colmo de los colmos, nos convocan a los chicos estudiantes a clases virtuales sin que la mayoría de los chicos, especialmente en el sector rural, tengan acceso a Internet y en otros casos ni siquiera en el dispositivo. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Cuál debió ser la solución al tema de las clases, economista? Mire, no hay soluciones mágicas. Yo no voy a hacer demagogia con tremenda crisis. O sea, va a haber costos, va a haber problemas, va a haber inconvenientes. Pero traten de solucionarlo, por el amor de Dios. Y por el contrario, querían cerrar los 800 infocentros. La gente reclamó de que no lo han cerrado, pero le quitaron presupuesto. Para cualquier efecto práctico están cerrando. ¿Qué debieron hacer? Precisamente eso, triplicar los infocentros para que la gente que no tenga computadora, con los cuidados del caso, vaya al infocentro y siga escuchando clases. O sea, no vamos a salir de esto sin costo. Habrá que incomodarse. Hay que cuidar la vida y es bueno que los chicos retomen clases. Y si no se puede tener presencialmente por el problema del contagio,
al menos a través de internet, pero demos esas facilidades. Tampoco se puede dar computadora a cada uno, pero sí se puede potenciar esos infocentros y que la gente vaya y pueda seguir esas clases, además de que también puede haber clases presenciales con los debidos cuidados, como están haciendo aquí en Bélgica, porque los chicos son más inmunes al virus. Además, la mortalidad entre los niños, jóvenes, adolescentes es extremadamente baja, casi cero, ¿no? Entonces, con los cuidados del caso, prácticamente no hay peligro. Entonces, se podía también, de forma controlada, restringida, tener clases presenciales, por ejemplo, para los chicos que no tienen computadora. Pero no hacen nada, o sea, la incompetencia es, y más que incompetencia, indolencia e intereses creados, no en el caso educativo, pero en caso de privatizaciones, en caso de votar empleados públicos, en caso de la flexibilización laboral, en caso de la liberación de los precios de combustible, todo eso son intereses creados. Domina a la responsabilidad elemental de enfrentar la mayor crisis de la historia del Ecuador, de salvar vidas y evitar que el país vaya a un precipicio. ¿Cuál debió ser fundamentalmente el camino a seguir en este tema de las clases? A lo mejor esperar el próximo año. ¿Cómo debió actuarse según su criterio, economista? Mire, no estoy en el país, eso debe haber una evaluación técnica. Yo sí creo que mientras más rápido comiencen las clases mejor, sin poner en riesgo la salud de los jóvenes, obviamente, y el control de la pandemia. Por eso hay que tener los indicadores in situ para tomar una decisión al respecto. Pero sí le hace daño a los niños, a los jóvenes, psicológicamente, muchos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, violencia intrafamiliar, quedarse mucho, ¿no? Encerrado en una casa, las mamás se vuelven locas, 3 niños menores de edad todo el día, no pueden trabajar. Entonces sí es conveniente que empiecen las clases lo más rápido posible sin poner en riesgo la salud de los niños ni de la ciudadanía. Pero había que tomar medidas. Si hay clases a distancia, ¿no? Entonces tratar de que todo el mundo tenga acceso a internet y a una computadora que no tiene que ser propia, puede ser un infocentro. Y además, si hay, en vez de 30 alumnos, supóngase 20 tienen computadora, 10 no tienen, bueno, esos 10 adecuadamente alejados, sí pueden ir a clases presenciales dadas por un maestro en la escuela, en el sitio, ¿no? Por si acaso, ese sistema mixto se está aplicando en Europa y particularmente en Bélgica. Muy bien. Vamos a entrar a otro tema económico propiamente dicho. Estamos conversando un diálogo ameno que estamos manteniendo con el economista Rafael Correa Delgado, ex presidente de la República del Ecuador. Yo soy Milton Elías y estamos en el medio digital Antena Global. Antes de pasar al tema de la economía, quiero también recabar brevemente un criterio acerca, usted ha opinado, hizo un tema muy, pero muy preocupado en el tema de la comunicación social. ¿Qué le parece, pues, la irrupción de nosotros, los medios digitales? Usted ha dicho que no es suficiente, que falta todavía. Cuéntenos. Sí, es una buena noticia, pero todavía falta mucho, no nos engañemos, el poder de esta prensa hegemónica es muy grande. Muchas veces los medios digitales incluso repiten lo que dicen las noticias de los grandes medios porque no tienen plata para su propio corresponsal, cuestiones así. Y no solo eso, pues no, las élites no son tontas, pues los medios de comunicación son propiedad de las élites. El Amazonas es propiedad de Fidelega, inconstitucionalmente, pero ese hace lo que le da la gana, pero con este gobierno. Y es el instrumento para dominarnos. O sea, mire, lo que usted cree de gente que ni conoce es lo que le dieron los medios de comunicación. Una Yaney Nostroza. Deben seguir a programarse y saber que Yaney Nostroza es empleada de Fidelega. Fidelega es el segundo hombre más rico del país, dueño de Banco de Pichincha, Rumiñahui, Dainer, que ganó más de $200 millones con Moreno y está gobernando con Moreno. Entonces ahí va a procesar, va a saber racionalizar esa información que le están dando y a ser muy escéptico, porque no están dando información, están dando manipulación. Pero en todo caso, estas élites no son tontas, cualquier cosa menos tonta. Ya están incursionando pues también medios digitales ellos. O sea, el propio Fidelega ya ha creado primicia, la historia, yo no sé cuántos medios digitales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque nuevamente tenemos la vid y la cizaña, ¿no? La vid y los sarmientos, ¿no? El trigo y la cizaña. Entonces ya mezclan todo, por eso ya lamentablemente a nivel de medios digitales tampoco podemos tener garantía de que nos están diciendo la verdad en todos los casos, porque esa gente que se acostumbró a manipularnos con los medios tradicionales ya está incursionando también en los medios digitales. Ahí se necesita regulación, Milton Elías, no nos engañemos. Y si yo retornara al poder, créanme, haría una reforma constitucional para poner explícitamente que la verdad es un derecho fundamental de todo ecuatoriano, que nadie la puede, no robar, dañar, tocar, porque sin verdad no saldremos adelante y nos mienten todo el tiempo. Si nos mienten, si no tenemos información, no hay democracia.
La democracia es la opinión pública expresada por medio de elecciones de diferentes maneras. ¿Qué opinión pública vamos a tener si no tenemos información? Entonces, no es que los medios de comunicación en su arrogancia, los medios tradicionales dicen que son los garantes de la democracia, nos han robado la democracia. Entonces, créame, si yo volviera al poder, haría esa reforma constitucional. Para político que miente, se vaya a su casa, pero medio de comunicación que miente, se lo cierre, o al menos rectifique, pero baste que nos roben la verdad. Muy bien. Vamos al tema económico, señor economista. Las dos leyes que se aprobaron, ley humanitaria y esta ley de reordenamiento financiero, usted ha sostenido que no buscan soluciones económicas, lo que buscan es cumplir, ser buenos alumnos, ser obedientes al Fondo Monetario Internacional. Amplíenos ese concepto que usted siempre lo ha usado en cada una de sus entrevistas, economista. Es evidente, Milton. Yo soy académico y no me gusta la palabra evidente, porque hay muy pocas cosas evidentes. Bueno, esto es evidente. La segunda ley de ordenamiento de las finanzas públicas ya la presentaron en diciembre y se la negaron. Entonces, ¿cómo me van a decir que es por emergencia? Es parte del programa del Fondo Monetario, ¿no? Y es volver a las políticas de los 90 que nos quebraron en el 99. Políticas que duraban hasta que yo fui ministro de Economía en el 2005 y empecé a desbaratar eso. Por ejemplo, limitar todo gasto público excepto pago de deuda y excepto pago de arbitraje. Es decir, garantizarle la platita al gran capital, pero salud, educación, que se vayan al diablo. Vuelven los contratos de participación petrolera, donde el Estado era un extraño en su propia tierra. Vuelve el Ministerio de Finanzas a manejar todo. Ya no hay plan de desarrollo. Ya no hay Secretaría Nacional de Planificación. Ya no hay objetivos nacionales, no hay política de Estado. Va a ser un Richard Martínez que decía, hay plata, sí, se hace. No hay plata, bueno, se quedaron sin desayuno escolar, sin uniformes, no hay problema, ¿no? Y va a ser que las prioridades de pagar deudas anticipadamente como hicieron en marzo. Entonces es un desastre. Y nada tiene que ver con la crisis. Por ejemplo, buscan controlar el déficit fiscal. Perfecto, ¿ya? Pero eso es como en un incendio, en lugar de agarra el cuerpo de bomberos más rápido, ayuda con la manguera a echar agua, ponerse a reflexionar cómo organizamos la directiva del cuerpo de bomberos. No, primero apaga el incendio, ¿ok? De hecho, muchas de las cosas que están en esa ley van a funcionar, las reglas fiscales que están poniendo, que son antitécnicas, en el 2022, ni siquiera es para ahora. O sea, es una trampa, gran trampa. Y la ley de apoyo humanitario, lo poco humanitario que tenía lo quitaron. Habían aportes de los asalariados y menos aportes del capital, lo cual era escandaloso. Habían aportes por unos 1.600, 1.100 millones de dólares, pero 600 millones era la gente que ganaba un salario y solo 500 millones del capital. Le cobraban a las utilidades de más de $1 millón, 5% de un impuesto, ni siquiera impuesto, crédito tributario. Quiere decir que en los siguientes años no tenían que pagar impuestos. Es decir, no era ni siquiera contribución, es el Estado el que estaba pagando. No sé si me explico. 2020, suponga se ponían 5% de $1 millón, serían $50.000, ¿no? Pero el siguiente año, si yo tenía que pagar $80.000 de impuestos, solo pagaba $30.000, es un crédito tributario. En definitiva, ¿quién pagó? El Estado. Así de tramposa era esa ley. Cuando en verdad debió grandes males, grandes soluciones, decirse, en tremenda crisis nadie me puede declarar utilidad. Y todas las utilidades irán por un plan de contingencia para respaldar a las empresas y al empleo, ¿no? A las empresas que tienen problemas y que han perdido por la crisis. Bueno, como la gente protestó por la contribución de las personas, no de las empresas, no de las utilidades, borraron todo. O sea, a los banqueros no le están cobrando 20 centavos, a los ricos no le están cobrando 2 reales, Manaví, pila. Y dejaron, eso sí, otras cosas monstruosas. La flexibilización laboral. Que se arreglen bilateralmente, empleador y empleado, para, primero eliminan horas extras, el empleador va a decir cuándo te vas de vacaciones, pero además para reducir jornada laboral, reducir salarios, etcétera. Cuando ahí debió existir política pública, orden del gobierno, nadie me toca salario, nadie me toca derechos laborales. Pero obviamente viene la pregunta, ¿no? Y oiga, y el restaurante que cerró 2 meses y tiene que pagar 10 trabajadores, ¿cómo paga? Venía el plan de contingencia. Por ejemplo, empacadoras, muchas industrias en Manaví, tenía que hacer el gobierno un plan de contingencia, crédito blando o incluso copago directo de la plantilla de trabajadores, pero la regla de oro, que no se pierda un solo puesto de trabajo. ¿Cómo se financiaba ese plan de contingencia? Que cuesta mucho. Por lo que le he dicho, cobrarle a los que más tienen, pero también crédito del Banco Central que lo prohibieron. Y se lo dije en su momento, busquen mis declaraciones. Lo están prohibiendo. Esa plata es del propio gobierno, lo que depositamos en el Banco Central. ¿Para qué lo prohíben? Para mandarlo afuera y ganar intereses de risa.
Sí, parcialmente, pero también para prestarle a la banca privada. Ya el Fondo Monetario acaba de decir que el Banco Central no tiene que prestarle al gobierno su propia plata, pero sí a la banca privada. O sea, se le están llevando la patria en pesos. Y una tercera fuente de financiamiento era financiamiento internacional. De esto no vamos a salir sin ayuda del mundo. Y mire cuánto se insultó a China y ahora están arrodillándose, arrastrándose ante China. Pero había que hacer ese plan de contingencia para respaldar empresas y respaldar empleo. Entonces, esa ley, ¿verdad?, de ayuda humanitaria, de apoyo humanitario, lo poco que tenía apoyo se le borró y solo quedaron las condiciones del Fondo Monetario Internacional, básicamente la flexibilización laboral. Economista, pero ¿qué está pasando en nuestro país? Usted que nos ve desde el primer mundo, ¿qué está pasando? Es decir, aquí estamos haciendo todo lo contrario en el contexto de la pandemia, economista Rafael Correa, lo contrario de lo que está haciendo, por ejemplo, Francia, usted ha mencionado Alemania y otros países sumamente conservadores. Sin embargo, nosotros estamos en contravía. ¿Qué está pasando con nosotros, economista? Se llama subdesarrollo. Ya es difícil encontrar elemento humano con dos condiciones, ¿no? Capacidad y voluntad. Porque puede haber gente muy capaz en ciertos sectores banqueros, por ejemplo, bancarios, gente muy preparada, pero solo en función de los negocios de los banqueros, ¿no? Y puede haber gente con muy buena voluntad para buscar el bien común, pero incapaz. Es difícil, no es fácil en un país en vía de desarrollo encontrar gente capaz y con esa visión del bien común, con la voluntad de ayudar a sacar de su desarrollo al país, que debe ser el objetivo de todos los ecuatorianos. Yo creo que con nuestro gobierno se logró mucho eso. Siempre falta, siempre nos faltaba elemento humano, pero creo que esencialmente teníamos un gran equipo de gobierno. Estos destrozaron todo, entonces viene la segunda parte, ¿no? Hay mucha corrupción, la peor corrupción es el peor poder político, no en función del bien común, sino en función de negocios privados. A mí pueden decirme lo que les dé la gana. Mire, yo tengo un doctorado en economía, ¿no? Tonto no soy. Me pueden dedicar a los negocios y llenarme bolsillos de plata. Nunca me interesó el dinero. Entonces, puede alguien decir que estoy equivocado, pero qué difícil es dudar de mi autenticidad cuando digo cosas que no es que me benefician a la grande mayoría. Qué difícil es creerle algo a un Lazo, a un Nebot, ¿no?, que hablan de sus propios intereses, o un MPD para defender sus espacios políticos, ¿no? Entonces, falta esa capacidad y esa voluntad, falta honestidad, y aquí también tenemos un elemento fundamental que afecta a las dos cosas anteriores, y las tres cosas: capacidad, voluntad y honestidad, que son los medios de comunicación. Tergiversan todo. Los medios de comunicación son de las élites, no nos olvidemos de eso. Son de la oligarquía, los que siempre nos han dominado, los que siempre han excluido, los que nunca han buscado mejorar la educación pública, porque sus hijos no se educan en escuelas públicas y les importa tres cantimploras cómo se eduquen los pobres. Y los pobres, si no tienen acceso a educación, jamás van a salir de la pobreza. Y son tan tontas esas élites que no entienden, ¿no?, y con esta pandemia han entendido, que si los pobres no salen de la pobreza, ellos tampoco van a vivir mejor, porque van a tener que construir cada vez muros más altos para protegerse de sus lujos ante tanta inequidad. Pero no lo entienden, son miopes. En su ambición irracional no pueden ver más allá de sus narices. Pero en todo caso, esos medios de comunicación, viene un buen gobierno como el mío, y cómo han difamado, cómo han mentido, que sobreprecios a los ajustes de contratos. Ahora resulta que no se le requiere la refinería de Manabí. Por favor, defina esa refinería. ¿Cómo pueden decir una tontería así cuando producimos 550.000 barriles diarios y solo refinamos 160.000? No alcanza ni para el consumo interno. Y ya evidenciaron sus intenciones. Ahora resulta que sí se necesita, pero privada, y ya no en Manabí. Y los manavitas se van a dejar robar la refinería. Entonces, con una prensa que distorsiona todo, tomamos las peores decisiones, y eso se llama su desarrollo. ¿Cómo avisora, economista, en esa línea del tema de el paquetazo impuesto por el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo avisora usted una vez que la gente retorne de la pandemia y vuelva a las calles? Ya hubo un ensayo que me pareció importante. Mucha gente el 25 de este mes en el país fue bastante nutrida la participación, especialmente en Quito y en la ciudad de Guayaquil. Tendremos otro octubre del año pasado. ¿Cómo avisora usted cuando ya salgamos de la pandemia y la gente tenga libertad para ir a las calles? Bueno, yo estoy lejos, es difícil sentir el descontento, la indignación popular, pero sí creo, ¿no?, de lo que puedo leer, de lo que puedo escuchar, de la información que me llega, que la gente está realmente indignada. Y si este gobierno todavía sigue haciendo la suya por la cuarentena, por el temor
dos clases de temores, el temor a contagiarse y el temor a la brutal represión. Usted en broma, en serio, decía, ojalá no se vaya el internet. Pero eso es lo que pasa, o sea, hay una entrevista mía, amenazan al dueño de la radio digital de la frecuencia, cortan el internet, se va la imagen y nos hablan de libertad, ¿no? Es una gran hipocresía lo que se ha vivido. Entonces, pero la gente tiene miedo. O le allanan la casa, le sacan cualquier cosa, que el cuñado del vecino del primo de al frente compró 3 lápices con sobreprecio, entonces le allanamos su casa. Y la gente tiene miedo. Ojalá venzan el miedo, porque, mire, yo ya estoy viejo para engañarme y engañar. Con este gobierno vamos al precipicio. No veo ninguna salida con este gobierno. No veo ni capacidad ni voluntad para hacer las cosas bien. Lo dije en octubre. En octubre dije, hay que aplicar la Constitución. Tontos no somos, Milton, Manavita. La Constitución del 2008 es muy buena. Es un régimen presidencialista que yo creo son necesarios para América Latina. Regímenes fuertes, porque se necesita capacidad ejecutiva. E insisto en esto, porque cuando viene esta crisis empiezan a aparecer los peores disparates, ¿no? Que bicameralidad, o sea, inventarse otro congreso, que federalismo, los patricios guayaquileños, porque siempre han buscado ser independientes. No perdamos la cabeza. Se necesitan regímenes presidencialistas, pero flexibles, porque tenemos un sistema en disputa. Entonces nosotros incluimos en la Constitución del 2008 figuras parlamentarias, que son las elecciones anticipadas. En España, por ejemplo, ¿no? Donde no hay separación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo nace de la mayoría legislativa. Se pierde la mayoría legislativa y hay que anticipar elecciones, ¿no? Se cae el gobierno y hay que anticipar elecciones. Entonces, para superar las crisis que hayamos tenido, para evitar las trampas como la Fabiola Alarcón y tantas cosas que se han visto, tantos engendros, ¿no? Se puso la muerte cruzada, llamar a elecciones anticipadas. Artículo 130 lo puede llamar el presidente, artículo 148 lo puede llamar la Asamblea. Precisamente para lo que vivió el país en octubre, es decir, grave crisis económica y social, entre otros factores. Prefirieron la brutal represión, nunca vista, prefirieron 11 muertos, prefirieron 1.300 heridos, 1.200 detenidos, pero no darle la razón a Correa y seguir apoyando a Moreno para que persiga a Correa. Hoy tenemos las consecuencias. Ya tendríamos un nuevo gobierno democrático, fresco, con credibilidad, y la situación sería totalmente distinta. Entonces yo no me engaño, ¿no? Le dio oportunidad a este gobierno. Cuando declaró el estado de emergencia el 16 de marzo, hizo un video. Pese a la persecución criminal de Moreno, hay que apoyarlo. Hay que apoyar el estado de emergencia. Se necesita autoridad, se necesita unidad. 10 días después no daban un centavo para emergencias. Renuncia a la ministra de Salud diciendo me han impuesto gente sin preparación técnica solo por conveniencia política. Era mentira que traían 2 millones de pruebas. ¿Qué más vamos a esperar para saber que con estos tipos vamos directo al desastre? Entonces, yo no quiero engañarme, ¿no? Ni engañarlos. Si no se va este gobierno, vamos al precipicio. Ojalá tengan atisbos de decencia y ellos mismos renuncien. Pero si no, la gente tiene que protestar. Tiene que protestar, tiene que resistir, o estos tipos nos acabarán como país. Economista, ¿cómo vislumbra la economía ecuatoriana? Y más a nivel mundial, por supuesto, estamos nosotros parte del mundo entero. La economía ecuatoriana post-pandemia. Sé que usted tiene no tanto optimismo sobre ese tema, pero en todo caso, escuchamos su criterio. Mire, yo soy optimista por naturaleza, pero también soy realista, soy profesional en esto. La situación es durísima, estamos ante la peor crisis de la historia. Y en lugar de mitigar la crisis, este gobierno la exacerba. No íbamos a salir sin costo, hay una crisis planetaria, pero por ejemplo, América Latina va a decrecer 5.3%. Ecuador calculan que va a decrecer del 8 al 10%. Para ponerlo en perspectiva, ¿ya? El año 99, no sé si usted se acuerda de la terrible crisis, la migración, tanto dolor, decrecimos 4.7%, ahora vamos a decrecer el doble. ¿Se imagina de lo que estamos hablando? El PIB por habitante va a retroceder al del año 2012, es decir, 8 años perdidos para el desarrollo, 8 años. Y esto empieza, va a ser muchos años más y probablemente va a ser la generación perdida para el desarrollo. O sea, los daños van a ser a mediano y largo plazo, pero al menos ya tengamos una luz al final del túnel. Al menos dejemos de caer y empecemos a levantarnos. Ya la caída está hecha. Es como la pandemia. Si usted me dice qué hay que hacer, le puedo dar todo un recetario de lo que hay que hacer. Pero a los muertos nadie los va a resucitar. Y a los que ya se contagiaron por falta de pruebas, por falta de aislamiento, por falta de capacidad de este gobierno, seguirán expandiendo la epidemia y seguirá muriendo gente. Eso ya no lo podemos reparar. El daño que se le ha hecho a la economía
ya no se lo puede reparar. Habrá que mitigar, al menos evitar que sigamos cayendo y ver una luz al final del túnel. Pero como le decía, con este gobierno yo no veo absolutamente nada. Y por el contrario, están haciendo exactamente lo que no se tiene que hacer. Por ejemplo, había que mantener empleos, ingresos, empresas para mantener la actividad económica, y había, en una economía que se desangraba, como un herido que se desangra, poner un torniquete. Lo urgente era poner un torniquete y evitar el desangre. Había que controlar salida de divisa y no han hecho absolutamente nada. No han subido un centavo ningún arancel, no han impedido que la fuga de un solo dólar. ¿Por qué? Porque son los de la gallada, son los que están cogobernando, los que hacen esas cosas. Muy bien, continuamos. Amena charla, la que estamos manteniendo con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente constitucional de la República del Ecuador. Yo soy Milton Elías. Estamos en el medio digital Antena Global. Tres temitas adicionales que me parecen importantes. Yo los considero importantes para que usted los replique, señor economista, y los aclare, como dice la canción de Isabel Pantoja, para matar los rumores de aquella esquina. Tema sobre precios. Se acusa al gobierno anterior del tema de los sobreprecios, pese a que usted por enésima ocasión ha explicado esto, pero nunca esté de más. Le escuchamos. Tema sobre precios. Le agradezco que diga, porque aquí se miente liberadamente. O sea, usted en la pasión política, en el fragor político, puede decir una exageración. 1.500 millones se han gastado en aplanar el terreno de una refinería en Manabí. Pero después, si se le enseña que está hablando estupideces, si sigue repitiendo, ya no es un error, ya es usted un corrupto, usted es mala fe. Entonces, por ejemplo, en el caso de Refinería del Pacífico, la preparación del terreno, que es la más grande de la historia, y no es para poner un kiosco, puede verte fritada, es para poner refinería, tubería, reactores, ¿no? Tiene que ser una compactación muy técnica, muy buena, costó 300 millones. El resto del acueducto Esmeralda, obras de compensación social y sobre todo la ingeniería de detalle y las licencias, que en esta clase de proyectos cuestan un 5% del costo total del proyecto, que son 12.000 millones de dólares. Entonces, licencias, estudios son como 600 millones. Pero vuelven a repetir los 1.500 millones, que además 200 millones en IVA, ¿no? Que es plata del propio Estado, 1.500 millones desperdiciados en un proyecto fallido como la refinería. Pero si no lo han empezado a hacer, por el amor de Dios. O sea, todo es mentir, mentir y mentir. Entonces, como no pueden enrollar las carreteras, como no pueden invisibilizar los puertos, como no pueden esconder las escuelas del milenio, los hospitales, ¿qué dijeron? Todo ha sido corrupción. Primera pregunta, ¿dónde está el dinero? Para que haya corrupción, alguien debe enriquecerse. ¿Quién es corrupto para enriquecer a los chinos? Y los únicos que tienen cuentas escondidas son estos sinvergüenzas, porque los corruptos siempre fueron ellos. Segundo, si todo era corrupción, ¿dónde estaba Moreno? Que era marciano, o era el vicepresidente de la República, o era tonto, o era cómplice, está mintiendo. ¿Ya? Y tercero, ¿cómo entonces quisieron deslegitimar las cosas? Sí, este sobreprecio porque esta escuela se presupuestó en 5 millones y costó 7 millones. Eso no es sobreprecio, sobreprecio es delito. Sobreprecio son las máscaras que costando 3 dólares querían comprar a 12 dólares porque repartieron los hospitales a las mafias y los buscarán asambleístas corruptos. Eso es sobreprecio. No es sobreprecio que diga, vamos a comprar 100 máscaras, cuesta 300 dólares el contrato, 3 dólares cada mascarilla, y después digan, no, necesitamos 150 mascarillas, ya no es 300 dólares el contrato, sino 450 dólares. Pero subió de 300 a 450 dólares. Pero eso no es sobreprecio, es el reajuste del contrato, más mascarilla. En el caso de la escuela, más movimiento de tierra, la entrada que no se hizo, extender la tubería porque el municipio no quiso hacerlo, y siempre nos trataban de decir los municipios, ¿no? No hacían su parte porque sabían que para que tenga agua la escuela finalmente lo íbamos a hacer nosotros. Y ahí vienen los reajustes de contratos y dicen sobreprecio. ¿Sabe cuántos juicios de sobreprecio hay? No hay uno. Y cada vez que alguien hable de sobreprecio, pregúntenle. Y si vienen con esas estupideces de que no, es que esto costaba 5, ahora cuesta 7, sáquenle pues como ejemplo el metro de Quito que costaba 2.000 millones y costó 2.800 millones hasta ahora. O sáquenle pues el tranvía de Cuenca que costaba 200, 180 millones y va costando 270, 280 millones. También sobreprecio. Entonces que no hablen tonterías y no se dejen engañar, manavita. Los corruptos siempre fueron ellos. Por supuesto, en 10 años de gobierno siempre hay un traidor que se cae en la tentación del dinero, de la codicia, pues que se pudran en la cárcel. Pero los grandes dirigentes de la Revolución Ciudadana, excepto un traidor como Moreno, nos han buscado 3 años por todos lados y jamás van a encontrar nada, porque somos gente honesta. Los ladrones, los corruptos, siempre fueron ellos. Economista, otro de los temas, me parece importante, que usted lo ha explicado mil ocasión, pero sin embargo,
como que no quieren entender, o si lo entienden, lo replican, lo replican. Y esto me recuerda a la serie del Guasón. No sé si usted también en su juventud vio al Guasón cuando estaba casi moribundo y seguía tenía una grabadora replicando lo mismo, algo así. Me refiero al tema de que el gobierno anterior no dejó reservas, gastó demasiado y que es una de las causas de que ahora no haya liquidez. Sería importante que por enésima ocasión lo explique, economista. Me acuerdo muy bien del Guasón, por si acaso, y de ese episodio, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿a quién le puede creer esto es mentiroso? Pues se puede engañar a alguien 3 meses, 6 meses, un año y medio, pero 3 años, 3 años que todavía le echen la culpa al gobierno anterior. Ya nos creen imbéciles, ya nos creen imbéciles. Mire, qué lástima que esta es una entrevista por radio, porque si no le mostraría los gráficos de la Reserva Monetaria, que no es que disminuyó con nosotros, aumentó. Pero no solo eso, pues el que la ha gastado es este gobierno. Nosotros, la reserva se nutre de los dólares que ingresan. Lo mejor es que ingresen porque vendemos más de lo que compramos. Eso significa somos más ricos, ¿ya? Vendemos más de lo que compramos, como una empresa que vende más de lo que compra para producir, ¿no? Entonces tiene utilidad, acumulamos riqueza. Pero también puede venir un préstamo de 10.000 millones del Fondo Monetario, por ejemplo. Ahí no nos hace ni más ricos ni más pobres. Tengo 10.000 millones de dólares en caja y tengo una deuda de 10.000 millones, pero tengo liquidez y eso se llama reserva, ¿ok? Nosotros, desde el 2006 al 2016, final de nuestro gobierno, la deuda externa aumentó en 15.000 millones de dólares. Pero para sembrar, pues, de obras Manabí, el país entero. En 3 años, este gobierno también ha hecho crecer la deuda externa en 15.000 millones y no ha construido ni un poste alumbrado público. ¿Y qué ha financiado esa deuda del pueblo ecuatoriano? La salida de divisas. Es decir, vienen dólares, 15.000 millones, y lo sacan por otro lado. Y lo único que queda es la deuda para el pueblo ecuatoriano. Es lo mismo que sucedió en Argentina. 60.000 millones a nivel Fondo Monetario y las élites argentinas sacaron 70.000 millones de dólares. Entonces, todo eso es mentira de estos tipos. Son corruptos, además de ineptos, son altamente corruptos, altamente mediocres. No dicen la verdad y no se atreven a debatir porque saben que no resiste el menor análisis de las tonterías que están diciendo. Muy bien, vamos a entrar a temas de la coyuntura electoral. Sé que usted no está entre sus prioridades, pero en todo caso por cultura general y también con el ánimo de informar. Pero no quiero sino también aprovechar para consultarle el tema que aconteció ayer. ¿Cómo ve el tema? Ese gran pacto de este, como yo le llamo, triunvirato que maneja el país, los titiriteros que están detrás del títere en el Ecuador. ¿Se rompe ese pacto? ¿Cómo ve el tema, la pelea entre compadres, entre Teleamazonas, los EGAS, Dalu Bucarán, ahí en la Ecuafútbol, el tema el supuesto atentado en la campaña contra Dalu Bucarán recientemente de Teleamazonas y finalmente para intervención de Fiscalía? ¿Acaso ese pacto se está rompiendo, economista? ¿Cómo la ve? Sí, hay contradicciones al interior. Ellos se unieron con un objetivo, destruir a Correa. Y no les importó destruir la patria. Lo dijo, busque el video, lo dijo expresamente Guillermo Lasso, ¿no? Por la parte política y eliminar a Correa, postergaron la económica. Y aquí están las consecuencias, ¿no? Pero siempre ha habido contradicciones al interior de ellos. Por ejemplo, Lasso no es lo mismo que Nebot. Se disputan los espacios de derecha en Guayaquil sobre todo y en general en Ecuador. Entonces, ahí se van a dividir. El gobierno quiere guardarse las espaldas, probablemente lanzará un candidato que no va a tener ninguna opción, así sea Sonderhorner, que lo quiere hacer pasar como el chico bueno. Pregúntese qué mérito tuvo para llegar ahí, o sea, solo ser de alcurnia, ya basta, esa clase de país, el país de las élites, qué indignación tiene. Pero bueno, en todo caso, y comienzan pues las luchas para eso. Por ejemplo, el momento en que Sonderhorner se vaya al gobierno pateando al perro, se saque ese lastre del gobierno de Moreno. Si es que él tiene más ambiciones que lealtad con Moreno, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama esta señora? Diana Salazar, quiere ir de vicepresidenta de Nebot, ¿no? Entonces va a empezar a perseguir a los Bucarán, pues, para decir, no, yo no me vendí a Moreno, mire que le ataqué a su socio, pero no está tocando a Nebot y a todos los que han cogobernado y se han repartido la patria. Entonces sí, yo veo que con la cercanía de las elecciones se evidencian nuevamente las fricciones, se evidencian las codicias, las ambiciones y van a venir estos conflictos. Sí. A propósito de elecciones, economista Rafael Correa Delgado, vamos a tema de elecciones. ¿Es posible una gran coalición nacional
progresista. ¿Y quiénes estarían participando en esa gran coalición para enfrentar las próximas elecciones, economista? No es solo posible, es casi imprescindible, pero más allá de progresista. Yo creo que estamos más allá del progresismo, derecha, izquierda. Mira que yo siempre defiendo la ideología, ¿no? Pero la destrucción de la patria es tal que requiere la mayor unidad. O sea, para los patriotas, la gente que siente en su corazón a la patria, o sea, las cosas son evidentes. Mira, yo le pongo un ejemplo. Cocinas de inducción, un programa de eficiencia energética, tremendamente exitoso. Somos el país de lejos con mayor cantidad de cocinas de inducción per cápita e incluso superamos a países como Alemania, ¿no? Tenemos cerca de 800.000, pero en el largo plazo era reemplazar todas las cocinas de inducción, las cocinas a gas de los 3 millones de hogares. O sea, se requerirían unas 3 millones de cocinas. Estos tipos pararon el programa porque era programa de Correa y dijeron que era un fracaso el programa. Es decir, usted quedó en equipo de segunda categoría y como no llegó a campeón de Copa Libertadores, solo se quedó en semifinales, ya fue un fracaso. Es un absurdo, total. El trabajo que se ha hecho es extraordinario, pero lo que quiero decir, el mensaje, ¿quién puede estar contra la eficiencia energética? Ese programa dio la vuelta al mundo como ejemplo. El Banco Interamericano de Desarrollo, que lo financiaba, lo ponía como ejemplo el programa de eficiencia energética. La eficiencia energética, en cosas tan evidentes, va más allá de izquierda o derecha, pero también lo destrozaron. Entonces, lo que le quiero decir es que en los momentos actuales, la destrucción de la patria es tal, si quiere algo positivo en medio de tanta tragedia, es que las soluciones van más allá de izquierda y derecha. Se trata de patria, de capacidad y voluntad para servir a las grandes mayorías. Así que hay que hacer una gran unidad de recuperación de la patria, el gran frente de la esperanza, como quieran llamarlo, ¿no? Con toda la gente con buena voluntad y que no haya pasado líneas rojas. Porque hay puntos donde no se vuelve. De la traición no se vuelve. Los cómplices deliberados de este gobierno para la destrucción de la patria, que asuman su responsabilidad, que sean con Moreno, pero esa gente no vendrá a ese gran frente. Con todo el resto, a unirnos y a recuperar la patria. ¿Quiénes pueden ser? Me dijo, ¿no? Por ejemplo, Centro Democrático, las juntas parroquiales de Bolívar Armijos, el Frente Nacional del doctor Franco Lor, el Frente Patriótico del ex embajador Horacio Sevilla, y cuántos otros grupos, ¿no? Muchos grupos locales. En Manabí hay muchos. ¿Podría ser en Manabí, una vez más, del tema de Mariano Zambrano? Sí, miren, Mariano lastimosamente se acomoda un poco al poder, algún ¿no? economista con el tema de Mariano Zambrano. ¿Cómo? Algunos nos va a resentir. El tema de Mariano en Manabí es impresentable. Bueno, debemos madurar. Claro, no conozco hasta dónde haya ido en Manabí. Sí, cuidado, sí. Cuidado. Estoy hablando un poco del área. Lo que le estoy diciendo es que no es que fue cómplice directo de la tragedia nacional, pero claro, se acomodó el poder. Pero, por ejemplo, ojalá podamos unir ahí al alcalde Intriago de Manta con el alcalde perdedor Estrada, todos juntos para rescatar la patria, ¿no? Incluso con... pero va a pasar vergüenza. Sí, Agustín Casanova. Cerró filas alrededor del social cristianismo, Agustín Casanova, economista. Sí, que se portó tan mal, porque era nuestro candidato, siempre lo apoyé, me echaba flores, habíamos conversado para que sea nuestro candidato en la elección del año anterior, y sin decirnos nada salió con negocio. Se ha portado muy mal, pero no por eso voy a decir que no es un buen alcalde, no voy a dudar de su honestidad, al menos en las cosas ejecutivas, porque también hay honestidad política, ¿no? Pero bueno, toda esa gente que no ha sido partícipe directa de la tragedia nacional, por ejemplo, con el 7 veces sí, sabiendo lo que significaba ese 7 veces sí, porque de ahí vino la destrucción de la patria. Con el 7 veces sí fue un golpe de Estado para apoderarse de todo, ¿no? Entonces, con toda la gente que no fue partícipe de esa tragedia nacional, partícipe consciente, bienvenido a este gran frente de recuperación, de salvación nacional. Economista, el tema de Leonardo Orlando es brillante en Manabí. Las juntas parroquiales todas, casi un 100% están cerrando filas alrededor de Leonardo Orlando y todo esto va a ser una barredera con Rafael Correa, según nosotros hemos constatado. Miren, no es porque sea mi cuidiario, mi compañero y un querido amigo, ¿no? Pero, o sea, Leonardo Orlando es otro nivel, o sea, es los mejores profesionales que tiene la patria, es un orgullo para Manabí, porque estamos hablando a nivel nacional, de los mejores profesionales en economía y sobre todo en cuestiones tributarias. SRI hizo un trabajo extraordinario, además una persona honradísima, ¿no? Entonces sí. Realmente ustedes tienen un lujo de prefecto. ¿Alguna vez se habló de que sería presidenciable? Yo sé que esto es peligroso porque si le decimos presidenciable mañana o luego lo allanan. En todo caso, con toda la y le sacan 2 testigos, cooperadores eficaces que dicen que lo vieron llevándose lingotes de oro en barco, y le sacan 3 peritos que ratifican eso, ¿no? Y le sacan un cuaderno, bueno, también un cuaderno. Sí. Mire, yo creo que para el futuro sí, es una de las grandes cuadros que tiene Manabí la patria,
pero que en este periodo a la gente sí le resiente, ¿no? Si alguien llega como prefecto y deja la mitad la responsabilidad que le dieron en las urnas para ponerse de candidato a vicepresidente, presidente. Yo creo que debería esperar un poco más y está haciendo un gran trabajo a nivel de Manaví. Economista, dos nombres, no lo ha nombrado usted. Sí, lo he escuchado en entrevistas. Yo sé que las bases tienen conexión directa con usted, tienen empatía con usted las bases. Leonidas Issa y Jaime Vargas. ¿Cómo están las cuestiones con estos dos elementos? No conozco ninguno de los dos, pero Jaime Vargas me da muy mala impresión, se lo ve falta de autenticidad, chistosito, jugando con los profundos intereses nacionales, fue el que vendió la protesta. La protesta de octubre se da porque las bases se levantan, no porque la dirigencia de la CONAIE llama levantamiento. La dirigencia es sobrepasada por las bases. De hecho, la dirigencia era cómplice de Moreno, tenía ministro, era parte del gobierno. Humberto Cholango era secretario nacional del agua. Pachacuti es parte de la coalición gubernamental en la asamblea. Sigue apoyando al peor gobierno de la historia. Entonces son parte del gobierno, porque les dieron las migajas de siempre, ¿no? Les dieron la educación bilingüe, que yo se la quité porque era inconstitucional, porque la politizaron, porque era de la peor calidad, ¿no? Les dieron las escuelitas comunitarias, unidocentes, que con eso controlan las comunidades, porque va la hija del dirigente y maneja todo. Todo politiquería sin importarle a los pobres, sin importarle la verdadera educación. Entonces, ahí me parece unos grandes culpables, ¿no? Grandes cómplices. Leonidas Issa, tampoco lo conozco, pero es alguien nuevo. También sé que en las marchas insultaba a los correístas. Bueno, podemos superar esas cosas, pero en todo caso, con la dirigencia de la CONAIE, con esa dirigencia histórica que a los otros sí los conozco, a Lourdes Tibán, a Salvador Quispe, a Yacu Pérez, a Luis Maca, que fue parte del Trujillato, con esa gente ni a misa. O sea, si son los grandes culpables de la tragedia nacional, los grandes cómplices de Moreno, los que vendieron la protesta a su gente, los que no les importó el futuro, les importó solo sus espacios de poder, los que apoyaron a este gobierno pese al acuerdo con el Fondo Monetario, es impresentable. Por si acaso están infiltrados por la CIA, reciben financiamiento externo, es horror, ahí hay corrupción, hay de todo. Estos líderes territoriales nuevos, bueno, frescos, podemos hablar. Nosotros siempre estaremos con el movimiento indígena. Con lo que nunca estaremos es con dirigentes corruptos y entreguistas. Economista, es evidente que la contrarrevolución está en apogeo, manifestado en diferentes contextos, momentos, personajes. Pero lo lamentable y lo que apena es que gente que perteneció a la Revolución Ciudadana son parte de la contrarrevolución. Pregunta de cajón. Bueno, yo sé que usted me va a responder, bueno, no, nadie tiene letreros en la frente, como usted ha dicho, yo soy traicionero. Pero ¿cómo hacer para tener este tipo de cuidado? Hay unas personas que no tienen un sustento ideológico y principios en su revolución y que estaban con la bandera de la hoz y el martillo, pero que en esencia no tenían nada de principio progresista economista. Pregunta para usted, lo escucho. Bueno, yo nunca he estado con la bandera de la hoz y el martillo porque nunca he sido comunista. No me refiero a usted. Pero ya respeto mucho a los comunistas, ¿no? Siempre he tenido la bandera tricolor. Pero mire, hay un principio de vida. O sea, las personas somos los que en las pruebas demostramos ser. Cuando todo iba bien, cuando estábamos en el poder, cuando teníamos 70%, 80% de apoyo popular, todo el mundo era correísta, ¿no? Cuando estos tipos se vienen contra nosotros, ahí vemos quién es quién. Por cobardía, oportunismo, corrupción, se vendieron al mejor postor. De Manaví solo nos quedó la asambleísta Alexis Lord leal en la bloque de Revolución Ciudadana, que ha tenido que soportar persecución, amenazas, de todo. Todo el resto se vendieron por plato de lenteja. Un Rafael Quijige, representante de los damnificados del terremoto. Mire, perdone que le diga estas cosas. Lloraba en mi hombro por la tragedia que tuvo en el terremoto y yo ayudándolo a buscar a su ser querido, también destrozar el alma. Y lo ponemos como representante de damnificados, el primero en venderse. Vaya a ver cuántas cosas ha recibido. Vaya a ver cuántas cosas ha recibido Carlos Vera en la parte deportiva. Esta señora de Chone, ¿cómo se llama? Karina Arteaga. Ni hablar de Daniel Mendoza, porque ese sí es un pito, es tipo recontra mal. Entonces, ojalá Manaví no olvide. Pero ustedes quieren la fórmula mágica para evitar eso del futuro. No existe. No existe, porque nadie tiene marcado en la frente corrupto, traidor, oportunista, no, desleal. Y tiene un buen ejemplo. Eloy Alfaro. Si Eloy Alfaro fue el que impulsa, ¿no? Nomina a Leonidas Plaza Gutiérrez. Leonidas Plaza Gutiérrez se alía con Lizardo García, el banquero que fue su contrincante y al cual venció, y finalmente, después de otro gobierno, Leonidas Plaza, como jefe militar, vence con las armas que había dotado Eloy Alfaro al ejército, sobre todo una ametralladora moderna, vence en Guayaquil, ¿no? a Eloy Alfaro, y luego promete cuidar su vida, se retira
a Manabí, me parece, o Esmeralda, y deja las puertas abiertas para que masacren al Faro. Entonces, ahí tiene una gran prueba histórica de cómo no se puede pues, ver, caras vemos, corazones no, y cómo esa gente oportunista es capaz de cualquier cosa, incluso matar al mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Economista, el tema que, bueno, la gente lo conoce como bochornos, pero un tema sobornos. Hay un trabajo interesantísimo en YouTube de la doctora Judy López, brillantísimo, que analiza la sentencia. Bueno, no sé si tenga a mano la parte expositiva en donde más parece proclama política. Usted lo ha dicho, esto está interesante. Y la parte del influjo psíquico, esto está pegando fuerte. No sé si lo tenga a la mano, economista. Totalmente a la mano, es la página 384 de la sentencia. Van a creer que estoy inventando. No, página 384. Parece chiste, no, pero habrá algo más adelante. No, esta carilla y media, página 384 y 385, la sustancia de la condena a Rafael Correa. No hay donde perderse. Y empieza así. El procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata. Esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. No está hablando del MPD, no es una proclama política. Es la sentencia de tribunales de justicia del Ecuador, ¿se imagina? Pero si esto lo dice Lazo, Nebot, el MPD, y ahora lo repiten los jueces. O sea, aquí ya, solo con esto es nula la sentencia y el juicio, porque muestran falta de imparcialidad de estos jueces. Pero lo peor de todo, ¿cómo es que prueban que yo soy el autor intelectual, se llama ahora autor mediato, de cohechos, de sobornos que nunca han existido, por si acaso? Hayan mezclado todo con mucha mala fe, hasta fondos propios nuestros de la presidencia. Pero dice, pero la prueba evacuada en la audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto cohecho. ¿Qué están diciendo entonces? Que por medio de mi influjo psíquico no resolvieron mis funcionarios recibir sobornos. Eso es lo que están diciendo. Influjo psíquico. O sea, ya esto es una payasada, verdaderamente una payasada. Pero estamos en una dictadura y dicen 2 más 2 es 5 y nadie puede reclamar. Así es. Economista, ¿qué ha conversado con sus abogados defensores? ¿Los tiempos jurídicos juegan o no? Porque hay expectativa, por supuesto, alrededor de su participación en el país. ¿Qué dicen sus asesores jurídicos? ¿Cómo están los tiempos jurídicos al tema? Ellos, con su formación o deformación jurídica, siempre tienen esperanza de que el derecho prevalezca. Yo ya estoy curtido en esto. Si se atrevieron en plena pandemia, con estado de excepción, con orden de parar todas las audiencias menos la de flagrancia, con 2.000 causas represadas, si se atrevieron a sacar esta sentencia tan cantinflesca, son capaces de cualquier cosa, porque ya con esto, si son capaces de lo más, de lo mucho, son capaces de lo menos. Entonces no tengo yo ninguna esperanza en el sistema de justicia ecuatoriano, aunque, cuidado, puede cambiar radicalmente la situación política y se resuelve la situación jurídica, porque todo es político. Así es. Esto no va a resistir el menor análisis a nivel internacional. Ya se matan de la risa, ya están estudiando esta sentencia a nivel mundial como una cosa cantinflesca, ¿no? Esto será estudiado en el futuro, de las cosas más ridículas que ha habido, pero eso toma tiempo. Entonces, probablemente se salgan con la suya de que no pueda participar en las próximas elecciones. Pero por último, le hago un trato, le propongo un trato. Yo regreso al país, metanme preso, pero me dejan inscribir pues, para las elecciones. Verá que no lo van a permitir. Me van a meter preso, no me va a dejar inscribir y probablemente no salga vivo de la cárcel. Economista, en la recta final de nuestra amena charla, no quiero dejar de desaprovechar la oportunidad para pedirle un criterio. Lo que se está viviendo en el tema de Norteamérica es bastante preocupante. El tema, como algunos politólogos hemos visto y escuchado, leído a Tilio Borón y otros politólogos, existe un racismo sistémico. Este asesinato del afro-norteamericano George Floyd, y lo que es más preocupante y llama también al análisis, que ahora no solamente las protestas que llevan por 8 o 9 días están para el tema de pedir justicia, sino que ya comienzan a sentirse las cacerolas vacías. Significa que va el tema ya, más allá del racismo, va el tema de la crisis social y política que atraviesa Norteamérica. Un amplio concepto sobre eso, economista. Mire, que explotó un cascarón en muchas partes vacío,
se lo presentaba como modelo exitoso, como Chile. Chile es el país con más alto ingreso por habitante de América Latina. Y miren las protestas, la insatisfacción, porque ese modelo, ¿no?, de estadísticas maravillosas, macro, escondía grandes inequidades, grandes diferencias, gran exclusión. En Chile dicen que es la Norcorea del neoliberalismo. No, lo que Norcorea es para el comunismo, es Chile para el neoliberalismo. Ahí hasta los ríos tienen propietarios. Y las familias de clase media viven endeudadas, pagando educación privada, porque no hay pública, pagando universidad privada, salud privada, y no solo eso. Las reformas que se hicieron en los 80 para apropiarse, que la quieren hacer en Ecuador, pues nuevamente están quebrando al 10 para decir, el Estado no sabe administrar, privaticemos el 10 y hacer las administradoras de fondos de pensiones que tiene Chile. Bueno, esas administradoras de fondos de pensiones se crearon en los 80 y los 90, cuando solo recibían plata. Y empezó a jubilarse la gente, y la gente no le alcanza la pensión y se muere de hambre. Y tienen que vivir los papás ancianos con sus hijos y esas personas de clase media a atender a sus hijos y a sus papás. Es realmente un desastre. Algo similar en Estados Unidos. Mire, en Estados Unidos está pasando de que se derogaron las leyes de segregación racial, lo que siempre pasó en América Latina. Las élites latinoamericanas, racistas, excluyentes, fueron más inteligentes. Aquí no tuvieron que poner esclavitud, no tuvieron que poner apartheid, no tuvieron que poner leyes de segregación racial. Bastó la peor educación para los más pobres, ¿no?, para perpetuar la pobreza. Bastó la falta de oportunidades. Y mientras tanto, pues, sus clubes de lujo, sus barrios de lujo, sus colegios de lujo, sus universidades de lujo para casarse entre ellos y diferenciar por el apellido, el color del pelito, de la piel o de los ojos. ¿Ya? Y así se mantuvieron en el poder 200 años, excluyendo a las grandes mayorías y sobre todo a los pueblos originarios, a los afros, del progreso, de la justicia y la dignidad. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. Ya no hay segregación, ya no hay esclavitud, pero hay un sistema perverso que ha excluido sistemáticamente a las minorías y sobre todo a los afros, hasta que dieron basta a los afros. Yo no voy nunca a estar de acuerdo con la pobreza, con la violencia, perdón, pero obviamente frente a ellos están recibiendo violencia, la gente tiene que protestar. Sin embargo, sí estoy preocupado de que esto beneficie a Trump, porque hay un grupo norteamericano de esos caucásicos de derecha que son pues racistas. El mundo empieza y termina en Estados Unidos, hay que aplastar al resto de naciones, hay que fusilar a los migrantes. Hay grupos más sensibles, demócratas, más humanistas, pero hay una gran masa en el medio, apolítica. Estados Unidos es un país muy apolítico. Los anglosajones, los gringos son muy pragmáticos, les interesa la plata en el bolsillo, la gran casa, el gran carro, las vacaciones, y el resto no les interesa. Entonces ese gran segmento poblacional que es muy miedoso, probablemente con estos brotes de violencia se asusten y apoyen más a Trump. O sea, yo temo que puede esta circunstancia, paradójicamente, fortalecer la reelección de Trump. Muy bien, llegando a la parte final. Bueno, ¿qué le dice? Hay mucha gente que escribe, Correa, te necesitamos, vuelve Correa, Glass, libre. Bueno, hay miles de mensajes y a las miles de personas que nos están escuchando. ¿Algún mensaje, economista? Y qué alivio, no nos cortaron la comunicación, ¿qué le parece? Se olvidaron, pues seguramente. Pero mire, Milton Elías, yo sí le ruego a la gente. Uno de los grandes mártires de nuestra revolución se llama Jorge Glass, 2 años, 7 meses preso, sin que le hayan encontrado un centavo mal habido. No es que hayan encontrado fajos de billetes como al asesor de Daniel Mendoza. Y Daniel Mendoza ni siquiera, no es que no está detenido, sigue actuando como asambleísta y votó a favor de las leyes del Fondo Monetario. No. Entonces ya el colmo del descaro. Por eso le digo, lo de Diana Salazar es un show. ¿Por qué no está preso Daniel Salazar? Donde se encuentran los fajos de billetes. ¿Qué fajos de billetes encontraron contra nosotros? ¿Qué riqueza mala vida? ¿Qué cuenta secreta? Y Jorge Glass lleva 2 años, 7 meses preso. Y ahora que explota lo de Bucarán, que era un secreto a voces, revisen la carta que mandó Jorge Glass en el 2017. Y por eso le quitaron las funciones, por eso lo acusaron. Odebrecht, un corrupto, lo acusó y el corrupto no fue acusado. Imagínense la pantomima. Como en el caso Soborno, también ese corrupto se contradijo con lo que había dicho hace 2 años. No, nos acusó y él no está acusado. O sea, ya es demasiado descarado. Pero en todo caso, revisen lo que dijo Jorge Glass. 2017, él denunció los pactos con Bucarán, la entrega de la patria, el reparto. El tiempo le ha dado la razón, pero él está preso. Nunca se olviden del daño que le ha hecho a Jorge Glass, un hombre honesto. Y el daño a su familia, el gran sufrimiento de todos esos seres humanos, menores de edad. Acaba de cumplir 18 años su hijo, el otro tiene 10 añitos. Entonces es en verdad criminal lo que le han hecho. Economista, ¿cómo se sintió en esta charla? Dígame la verdad, ¿cómo se sintió? Muy bien, me gusta ser muy preciso, son 12 años que cumple David.
el segundo de Jorge. Muy bien, gracias a Dios. Me gusta cuando uno puede explicar, explayarse, porque cuando es interrumpido, cuando hay poco tiempo para la respuesta, es difícil explicar las cosas. Sí. Economista, fuerte abrazo, que Dios me lo bendiga y conversaremos en una próxima oportunidad. No será la última, por supuesto, ¿no? Por favor, defiendan la refinería. Por favor, cuídense, cuiden sus familias. Vienen momentos muy duros, no los quiero engañar, pero juntos saldremos adelante. Pero es necesario derrotar a esta gente, recuperar el poder político para recuperar la patria. Es el mes del manavitismo, ¿no? Felices fiestas, Manabí querido. Y por favor, cuiden a Manabí, cuiden sus familias, cuiden su salud, cuiden al Ecuador entero. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Gracias, fuerte abrazo, economista. Buenos días, buenos días. Gracias. Gracias. Muy bien, importante charla hemos mantenido con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador. Queremos agradecer a todos los seguidores de Antena Global, el medio digital, el canal virtual. A nombre de todos mis seguidores, por supuesto, agradecer al economista Rafael Correa, a charla amena la que hemos mantenido con el ex presidente de la República del Ecuador. Amigos, esto es Antena Global. No será la última, seguiremos conversando con el economista Rafael Correa. A nombre de Antena Global, el canal digital, y a nombre mío, por supuesto, Milton Elías Macías. Gracias y seguiremos con más en Antena Global, el canal virtual, el canal digital. Gracias a todos, que Dios me lo bendiga, felicidades.